Josué capítulo 1, por ahí está después de Deuteronomio, ¿no? Josué capítulo 1, versículo 7. Fíjense bien lo que la recomendación. Es una recomendación que le dio Dios a Josué. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 7, solamente esfuérzate, fíjense la palabra que le dijo Dios: esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense bien. Aquí fue una recomendación de Dios para Josué, pero hablándole de una ley que estaba vigente en esa época. Pero ahorita la que está vigente es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del nuevo pacto. ¿Sí sabía, verdad? Entonces usted no va a actuar en la ley de Moisés, sino en la ley del nuevo pacto. Ahora, si lo toma para usted, dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significa esfuérzate y sé muy valiente? Significa que usted no va a ser un débil, ¿verdad? O también se le podría llamar un cobarde, no sé cómo lo consideran, porque la palabra cobarde significa que es un miedoso, pues, un miedoso. Si viene una enfermedad y el médico le dice: oye, ya estás desahuciado de por vida, te doy 6 meses para que te mueras, ¿qué va a hacer usted como esforzado y valiente? Pues si el médico lo dijo, me tengo que ir y me empiezo a despedir de mi familia. Es más, voy a contratar un seguro para dejar a mi familia bien aseguradita y para que pague todavía el féretro, que no tenga que gastar. Imagínense, ¿será una actitud correcta de una persona ahí? Valiente y esforzada. Un valiente y esforzado dice: no, si el médico dijo que me iba a morir en 6 meses, no me voy a morir, porque en la palabra está escrito que soy de larga vida. Por lo tanto, empiezo a reprender el espíritu de muerte, me declaro sano y comienzo a actuar en los principios de fe. Ese es un valiente y esforzado, conforme a la palabra, claro. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Fíjense la recomendación: no se aparten de ella, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que ustedes emprendan. O sea, dicen: no te apartes de este camino que tú llevas. Si tú ya escuchaste que Dios es bueno, por ejemplo, porque muchos vienen y escuchan que Dios es bueno, ¿no? Y de repente dicen: no, pues mejor me voy en mi silla que tenía en tal congregación, porque está tan acogida y tan bonita, no me importa que el líder de esa congregación me diga que Dios me quiere enfermo. Está muy cómoda la silla. Hay personas, o allá está mi compadre, sí sabía de ese tipo de cosas, ¿no? Me voy donde están mis amigos, ahí tengo mis amigos. Entonces son personas que no están permaneciendo en la palabra, en el camino que Dios les mostró. No te apartes de día ni de noche, dice. Debes meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito. ¿Qué otro requisito viene? Que tú lo guardes, ¿verdad? Pero no nada más que guardes la palabra en tu corazón, sino que hagas. ¿Sí está captando el asunto? Porque usted puede ser un oidor de la palabra olvidadizo. Eso dice la Biblia, que hay oidores olvidadizos. Si la palabra dice que usted se declare sano cuando venga una enfermedad y que la reprenda, como Jesús dijo, escrito está, y de repente viene un dolor y se olvida, y en lugar de reprender voy a decir: corro al hospital porque allá el médico me va a salvar. Si sabe que hay muchas personas así, ¿verdad? Que creen que el médico los va a salvar. No saben que hay un mejor poder superior, que es el poder del Espíritu Santo a través de lo que Jesús hizo. Hay un mejor médico, el médico de médicos, llamado Jesucristo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice ya el versículo 8,
No debes de apartarte de la palabra para que seas prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nuevamente, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, guardarlo en tu corazón y ponerte a estudiar lo que también escuchaste el domingo. Debes meditar en la palabra. Y no nada más lo del domingo, sino también tú debes de leer la palabra, inclusive escucharla. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hablando del libro este. Debes de guardar y debes de hacer. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No nada más es guardar. Guardar es que tú lo creas en tu corazón, y hacer es que pongas en acción eso que has creído. Porque no es la misma creer que fe, ¿sí sabía? O creencia que fe no es la misma. Creer es que lo deposites en tu corazón. Y fe es cuando se convierte en una sustancia donde dice, yo automáticamente actúo a través de lo que yo creí. A él le va un ejemplo natural. Si un médico le dice, si usted va con el médico, me duele la cabeza, y ya de repente una persona X que no tiene a Cristo en su corazón dice, bueno, me agarró un dolor por ahí en el estómago. Ya van con el médico, y si el médico le dice, mira, te voy a recetar esta medicina a tales horas, te la debes de tomar para que sanes de esa enfermedad, ¿usted cree que la persona no se va a tomar las pastillas? Dígame la verdad, ¿usted cree que no se las va a tomar? ¿Qué significa tomarse las pastillas? Es poner en práctica lo que escuchó del médico, ¿sí o no? Cuando escuchamos la palabra, y la palabra de Dios le dice que usted debe reprender la enfermedad y declararse sano, a veces no le hacemos caso más a la palabra de Dios, o en pocas palabras, a veces le hacemos más caso a lo que el médico dijo que a lo que dice Dios en su palabra. Es decir, tenemos en poca estima lo que Dios escribió. Si la palabra de Dios dice que usted siembra en el reino para que prospere, la palabra de Dios lo dice, que Dios le va a multiplicar lo que usted siembre. ¿Por qué no la ponemos en práctica? La oímos, pero la creemos, pero nunca la actuamos. ¿Me explico? Guarda y haz conforme a lo que está escrito, le dijo recomendación a Josué, ¿sí o no? No la vaya a hacer como una hermana de Culiacán, que cuando ya era la hora de las finanzas, diezmos y ofrendas, la hermana caía bajo el poder del Espíritu Santo. Y estábamos dando la serie que se llama El aguijón de Pablo, donde estamos demostrando bíblicamente que Pablo subió al tercer cielo. Y resulta que precisamente en esos instantes que se estaba hablando de finanzas, de diezmos y ofrendas, diezma usted y Dios le prospera, ¿sí o no? Los diezmos es para que Dios lo prospere a usted, no es para que Dios le quite su dinero, para que me entienda. Y las ofrendas igual tienen un significado todavía más representativo, que es multiplicar, no nada más bendecirlo Dios, sino multiplicarle adicionalmente, multiplicarle aún más allá de lo que representa una bendición. Entonces fíjese bien, entonces ya íbamos a hablar de finanzas y todo el rollo, y como Pablo subió al tercer cielo, pues trácatelas que caía el hermano en ese momento, toda llena del Espíritu Santo, y ya regresaba por allá media hora después. Ya se levantaba, hermanos, ¿qué creen? Subí al tercer cielo, el Señor me llevó hasta allá, imagínense. En serio, lo estoy diciendo en serio. Una hermana que subió hasta el tercer cielo en la hora de las finanzas, y siempre subió al tercer cielo cada vez que se hablaban de finanzas. En serio, en serio, estoy hablando en serio. Pero después nos dimos cuenta pues que era una hermana que nunca había dejado a lo que se dedicaba a la adivinación y la brujería. Con decirle que cuando estábamos tocando en la bocina, ella se ponía aquí, estaba la alabanza y ella se ponía a agarrar la bocina, y nunca entendimos por qué. De repente la bocina empezaba a fallar, y todos volteamos a la bocina, y era la hermana que estaba ahí agarrando la bocina. En serio, eso es un hecho real. Una hermana, pues no era hermana, ¿no? Una brujita que nos visitaba ahí en Culiacán. Así que cuando vengan para acá declaramos que se van a convertir, ¿verdad? El caso es que dice, nunca se apartará de tu boca este libro, la ley. ¿De dónde no se debe apartar el libro? ¿De dónde? De tu boca, debes hablar su palabra siempre, nunca. ¿Qué significa que nunca se debe apartar? ¿Qué cree?
En ningún momento se debe de apartar. Es decir, usted puede tener conversaciones con otras personas, mira qué bonito es el clima, mira qué todo eso puede hablarlo, me explico. Pero en el momento preciso que usted ocupe la palabra, ¿cuántos saben que la va a hablar? Si usted la necesita porque le vino un dolor, usted va a hablar la palabra. Eso significa que nunca se debe apartar de su boca este libro, la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, debes de estar concentrado en lo que Dios te ha hablado, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Para que hagas y guardes. ¿Se da cuenta? Son dos requisitos. Hagas, para que guardes y hagas. Guárdalo en tu corazón, pero también ponlo en práctica, obra. Conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Hasta entonces que tú comiences a actuar en este principio que le dio Dios a Josué, entonces todo te va a ir bien. Hasta entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino. Significa que usted no va a morir a corta edad. Significa que usted no va a quedar en un accidente. Significa que usted va a ser de larga vida. Significa que todo lo que usted emprenda, todo lo que usted haga le va a salir perfectamente bien. ¿Me explico? Todo lo que usted haga le va a salir bien. Pero meditar la palabra día y noche no significa que cuando usted esté en su trabajo, de repente, en lugar de estar concentrado en el trabajo, esté concentrado. Es que el Señor dice en su palabra, le va a hacer más caso al pastor, ¿no? Y al rato ni siquiera va a rendir en su trabajo por estar meditando en la palabra. Ahora, si tiene momentos en que puede meditar en su palabra, hágalo. Pero también haga su trabajo bien. ¿Cuántos saben? Imagínense depende de tu trabajo, ¿no? Hay trabajos donde inclusive puedes estar desempeñando tu trabajo y puedes tener unos audífonos escuchando la palabra. Eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? Si no estás ocupando tu mente en ese trabajo, pues. Versículo 9, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo en donde quiera que tú vayas. Es decir, Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca va a permitir que mueras de una enfermedad. Dios nunca te va a dejar a tus propias expensas. Dios nunca te va a dejar en tu enfermedad, en tu pobreza. Dios nunca te va a abandonar, por más difícil que sean las circunstancias. Por más difícil que te diga el diablo, esa mentalidad que te ponga, a lo mejor la semana que entra, el mes que entra, no vas a tener ni siquiera para alimento. El diablo te puede decir esa mentira, pero Dios dice que siempre estará contigo. Fíjense bien, nuevamente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo que te pide Él, que seas fuerte en esos momentos, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, dice, pero tampoco desmayes. A pesar de que las circunstancias se vean como que no se puede, que se vean cerrados los cielos y que diga, no veo la solución, no veo la luz de Dios. ¿Dónde está Dios? Independientemente de eso, dice, no temas ni tampoco desmayes, nunca te des por vencido. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Y lo que tú hagas, Dios estará contigo y Él jamás te va a abandonar. Jamás te va a dejar. Digo, a mí me han pasado situaciones muy complicadas donde de repente el diablo me quiere hacer creer, ¿dónde está tu Dios? ¿No que eres hijo de Dios? A ver, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está lo que has declarado? ¿No que habías declarado un carro? A ver, una vez en Culiacán traía un carro, un neón, y se me ponchó una llanta, pues se desbarató y andaba con la llanta extra, ¿no? Y duré como unos 15 días con la llanta extra. Y uno que vendía en el mercado, no recuerdo cómo se llama el mercado ahí en Culiacán. ¿Cómo? Humaya. Entonces llegaba uno que sabía que éramos creyentes. Y le decía a unos hermanos ahí que estaban en el mercado, llegaba esa persona y se burlaba, pues decía, a ver, el pastor, vean el pastor que trae una llanta extra, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está su Dios? No que muy prósperos. Si traen una llanta ahí extra en el carro. ¿Dónde está el carro que declaró el pastor si todavía trae el mismo neón viejito? ¿Dónde está? Créanlo.
Y eso fue 4 meses antes de que recibiéramos este carro, ¿no? Entonces dije yo, cuando el diablo anda hablando así, significa que ya está muy cerca la bendición con la cual Dios se va a manifestar para demostrarle a los demonios y al mundo entero que tenemos un Dios que nunca nos deja y que siempre cumple sus promesas. Si usted lo dice, lo que está escrito, y usted declara cosas que Dios le quiere bendecir, si no han llegado en el transcurso de 6 meses, 1 año, eso no significa que no van a llegar. ¿Sabe cuánto duré declarando para que llegara un carro de estos? Duré 3 años para recibirlo. Entonces imagínate la persona diciendo, mira, carro viejito, y luego con la llanta extra y con esa llanta, aparte de esas llantas chiquitas, pues. Entonces veía a la persona y se burlaba, no que prosperidad, no que les están enseñando ahí que son prósperos. Entonces Dios no nos dejó avergonzados. A los 4 meses regresamos con el carro, y ya cuando llegamos nos estacionamos enfrente del mercado y la persona se quedó mirando y nada más. Pero sí llega el diablo a quererse burlar de ustedes, pero si ustedes se lo creen y se avergüenzan, no se avergüencen. Ahorita no lo tengo, pero sé que lo voy a tener. Dígalo cuando la persona le diga, ¿dónde está tu Dios? Él no te ha sanado. ¿Dónde está tu Dios? No que estás declarando tal cosa. ¿Dónde está tu Dios? El diablo va a usar a personas para que te mande ese mensaje. Entonces dice Dios, como le dijo a Josué, no temas, no desmayes. ¿Qué significa no desmayar? Que no cambies lo que tú has creído, que no cambies lo que has creído y has hablado durante 6 meses, 1 año, 2 años, nunca lo cambies. Hebreos capítulo 10, fíjense bien. Hebreos capítulo 10, viene algo muy importante ahí que ahorita no lo iba a leer, pero lo traían para más adelante, pero de una vez se los voy a leer. Fíjense bien lo que dice Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. ¿Ya lo tiene? Fíjense bien lo que dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En una traducción, a lo mejor no se entiende mucho lo que quiere decir esto, pero en la traducción Septuaginta, versión Hahnemann, dice Hebreos 10, 23, mantengamos la confesión de la esperanza, indeclinable, mantengamos la confesión, ya no dice la profesión. ¿Qué significa confesión? Que usted está hablando algo, ¿sí o no? Dice, mantengamos la confesión de la esperanza, indeclinable, es decir, que jamás usted cambie su confesión, jamás cambie su declaración, pues fiel el que ha prometido. Ediciones Seúncha dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Si Dios le hizo una promesa a usted a través de su palabra, usted tiene que mantenerse firme, creyendo y hablando lo que está escrito, y cuando menos espere, dice que Dios es fiel, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Una de las cosas importantes que como hijos de Dios debemos entender es que Dios es fiel, y fiel significa que jamás falla. ¿Sí sabía eso? Jamás falla, jamás falla Dios. Manténgase usted firme, dice, manténgase firme. Hay otra traducción que es el Nuevo Testamento Recobro, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No, entonces es otra cita bíblica. Interlineal Bizantino, ese es Hebreo 4, que también ahorita la vamos a leer. Interlineal Bizantino dice, tengamos asida, o sea, es decir, asirnos completamente la declaración pública de la esperanza sin titubear,
digno de confianza porque Él lo ha prometido. Es decir, usted debe asirse o debe aferrarse, por decirlo así, mediante a lo que usted ha creído o ha declarado públicamente. O sea, yo puedo decir públicamente, yo declaro que en mi ministerio va a haber más de 10,000 personas. Y va a haber muchísimos milagros manifestándose de una manera tremenda. Yo ya lo hice enfrente de ustedes, ¿no? Y debo mantenerme firme creyendo eso que ya dije. Y declarando, te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que ya tengo esos 10,000. Un ejemplo. Y ustedes lo oyen, dice, pastor loco, pues ¿cómo que 10,000? Si nada más somos ahorita como 40. ¿Cómo que 10,000? Si nos vemos como 30. ¿Pero es acaso loco decir eso? ¿Acaso estoy mal? No, yo sé, lo creo, estoy plenamente convencido que va a llegar el momento. No me desespero, porque así como llegó un carro donde una persona se burlaba de mí, así hubo otra persona que se burlaba de mí, donde me dijo, él venía de una congregación de 2,000, me dice, a ver, ¿dónde están las multitudes tuyas? Es que yo le dije, yo soy un ministerio donde se van a ver, el Señor me ha dado un ministerio más bien, donde se van a ver multitudes, le digo, milagros y señales. Eso lo dije en Culiacán. ¿Y qué cree que hizo el hermano que venía de una iglesia de 2,000? Se carcajeó totalmente. O sea, una carcajada, pero sarcástica, exactamente, sarcástica. A ver, ¿dónde están los 10,000? Me dice. Y usted podrá decir, pues sí es cierto, ¿dónde están los 10,000? Pero yo sé que sí están y que próximamente van a llegar. No sé el tiempo, solamente el Señor lo sabe, pero yo sé y estoy plenamente convencido de esto que le estoy diciendo. Y también sé que voy a viajar a otras ciudades y que vamos a andar ministrando el poder del Espíritu Santo, milagros en señales en otras congregaciones de otras ciudades, de otros países. Lo creo, no lo he visto, pero lo creo. Y estoy plenamente convencido de ello. Entonces, de esa manera, fíjense, por eso dice, usted manténgase confesando. Si alguien se ríe, jajaja, no que 10,000, si son 40. No me importa lo que digan, porque yo sé que en un momento dado, así como una vez se reían de mí por un carro, así se han reído por mí por esto, pero yo sé que un día Dios va a tapar esas bocas a través de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces no se avergüence usted por declarar algo, aunque la gente se ría, entre más se ría significa que está más cerca. La bendición de lo que usted ha declarado y se ha mantenido firme, confesando y creyendo lo que usted originalmente declaró. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué cree que lo dice ahí? Porque fiel es el que lo prometió. Por eso nada más usted debe mantenerse firme, porque es fiel quien dijo a través de su palabra que Él lo iba a bendecir. Él es fiel, significa que nunca le va a fallar, nunca le va a fallar Dios. San Juan capítulo 3, versículo 34. Ya mero terminamos, ¿no? San Juan capítulo 6, capítulo 3, perdón. San Juan capítulo 3, versículo 34. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien lo que dice. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Eso se lo dijo a Jesús. ¿Sí sabía, verdad? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es muy importante que Jesús hablaba, ¿qué? Las palabras de Dios. Y usted dice la Biblia que usted debe ser un imitador. ¿De quién cree? De Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Usted no debe hablar otra cosa más que las palabras de Dios. Me refiero a cuando esté en una circunstancia complicada, pues. Usted no debe hablar otra cosa más que lo que Dios ya dijo a través de su palabra.
Jesús, ¿qué dijo? El que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, él mismo dijo, a sí mismo se dijo, que él no hablaba otra cosa más que las palabras que Dios le había dado a hablar, eran las únicas que hablaba él. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 11, vea usted lo que dice, en el versículo 1. Sed, ¿qué dice? Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores ¿de quién? De mí. Así como yo, de Cristo. O sea, Pablo era un imitador ¿de quién? De Cristo. Entonces dice, ustedes imítenme a mí, imiten mi fe, imiten la manera en que yo actué cuando, en una circunstancia, como yo actué, ustedes actúen, dice Pablo. Imítenme en eso, imiten mi fe, porque yo soy un imitador ¿de quién? ¿Qué era lo que hablaba Cristo? Las palabras que Dios les decía que hablara. Él vino a hablar las palabras de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. De Dios. Como hijos amados. ¿En qué manera va a imitar usted a Dios? En las cosas que Él hace, en las cosas que Él habló. Ahí les va. Romanos 4:17. En el caso de Abraham, fíjense bien, muy importante, Romanos 4:17. Fíjense de la manera en que Dios actuó en el caso de Abraham. Vamos a leer desde versículo 13, Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería ¿qué? Herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. A Abraham, ¿y a quién se le dio la promesa que iban a ser herederos del mundo? ¿A Abraham y a quién? A su descendencia. Gálatas capítulo 3 dice que si usted está en Cristo, vamos a Gálatas 3 rapidito ahí, más para verlo, versículo, creo que es el 28 por ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois. ¿Y herederos qué? Según la promesa. ¿Cuál promesa se le dio a Abraham en Génesis 22, en Génesis 17, en Génesis 12 o 14, por ahí hay otra promesa que se le dio, que sería padre de muchedumbres, de multitudes. Otra promesa que se le dio a Abraham, que en su simiente serían benditas las naciones. O sea, en Cristo serían benditas las naciones. Es decir, los que están en Cristo Jesús son linaje o descendencia de Abraham. Por consecuencia, si ustedes son descendencia de Abraham, significa, o sea, descendencia no según la carne, pues, sino según el espíritu, según lo espiritual, porque están en Cristo. Si son descendientes de Abraham, y aquí en Romanos capítulo 4, versículo 13 dice que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Otra vez, ¿quién es la descendencia? Nosotros, diga. A Abraham no se le dio esa promesa ni a su descendencia. ¿Cuál promesa? La promesa que sería heredero ¿de qué? ¿Cuál fue la promesa? ¿Heredero de qué? Del mundo. No se le dio a través de una ley, sino a través de la fe, o de la justicia de la fe. A Abraham y su descendencia se le prometió ¿qué? La tierra y su plenitud, las naciones, que toda la descendencia de Abraham también se le prometió en Génesis 22 que iba a poseer las puertas de sus enemigos. Esto es, la descendencia de Abraham vino para reinar en la tierra, ¿sí sabía? Los que están en Cristo Jesús vinieron aquí para reinar en esta tierra. Esto es, no vivir en pobreza, no vivir enfermos, irse al cielo cuando usted se vaya de la tierra, que sea de larga vida, que usted tenga un poder, un señorío sobre las obras de las tinieblas, que si usted ve un endemoniado, usted puede ir ahí en la calle, reprender ese demonio, echarlo fuera. Esto es la promesa que se le dio a Abraham, que iba a recibir usted una bendición, pero la bendición era que iba a ser heredero del mundo, iba a heredar que un reino que Jesús restableció o ganó otra vez el reino que Adán perdió. Adán perdió un reinado en la tierra,
y a través de Jesús lo recuperamos los que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús aquí en la tierra. Recuperamos ese reinado para reinar en esta vida, dice Romanos 5:17. Usted debe reinar en esta vida. Entonces, como en ese caso, Romanos capítulo 4, ya me lo terminamos, dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. El que quiera vivir por las obras de la ley, se le anula totalmente esta promesa de que estamos hablando, de ser herederos del mundo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se firme para toda su descendencia. Es por fe, ¿se da cuenta? Para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Es por fe para que la gracia de que Él llevó la enfermedad y los enfermos sanen, se manifiesta aquí en la tierra. Es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de haberse hecho pobre, a usted lo vuelva a enriquecer o lo haga rico, para que usted me entienda. Es por fe para que esa gracia se manifieste. Es lo que nos quiere decir Romanos capítulo 4 versículo 16. El 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Qué es lo que hace Dios? Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si. Si Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, significa que usted, si es un imitador de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Llamar las cosas que no son como si fuesen. No se ve manifestado a lo mejor el nuevo trabajo que usted está declarando, pero usted lo está llamando como si ya fuera de usted ese trabajo. No se está manifestando a lo mejor la casa o el carro que usted está declarando, pero usted llama a ese carro como si ya lo tuviera en sus manos, a pesar de que no lo ven sus ojos naturales. A lo mejor no está viendo la sanidad física de su cuerpo, pero usted está declarándose sano, o sea, se está viendo sano a través de lo que usted habla con su palabra y lo cree en su corazón, y cuando menos espere se ve la sanidad. No se ve de momento sano, pero usted cree que ya es sano, que ya es de usted la sanidad, porque llama a las cosas que no son como si fuesen, porque es un imitador de Dios. Entonces las cosas se manifiestan, la sanidad se manifiesta. Se da cuenta de qué manera actúa la palabra de Dios, se da cuenta de qué manera actuó Dios, se da cuenta cómo usted debe ser un imitador de Dios, llamar las cosas que no son como si fuesen. Me declaro sano. Muchos dicen: oye, pero estás enfermo. Mira, me declaro sano. Oye, pero te veo todo enfermo. Me declaro sano. Oye, pero no veo que sanes. Pues yo soy sano. ¿Me entiende? La gente o la vista natural a usted le dice: ahí está la dolencia, ahí está la llaga, ahí está el problema. Pero por la fe, así como Dios llamó las cosas que son como si no, las cosas que no son como si ya fuesen, así usted comienza a hablar las cosas, y aunque sus sentidos naturales le digan que no se ha manifestado, usted lo debe de creer por lo que está escrito. Usted debe ser un imitador de Dios. Oye, hermano, pero no veo ese gran milagro financiero. Oye, pero no veo mi carro. Oye, pero no veo esa bendición que tú me dijiste, pastor. Pues usted manténgase firme confesando la confesión de su esperanza. Manténgase firme sin fluctuar. Y cuando menos espere se va a manifestar lo que usted ha declarado. Cuando menos espere, Dios se va a glorificar y le va a dar lo que usted ha declarado durante algún tiempo. ¿Me entiende? Debe ser un imitador de Dios. Imitador de Dios. Dijo Pablo: imítenme a mí como yo imito al Maestro, a Cristo. Eso es lo que hace Dios, ¿se da cuenta? Si Dios ya le dio todas las cosas a través de la bendición que le prometió a Abraham, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. El mayor problema que hay en la humanidad es la enfermedad y la pobreza. ¿Sí sabía? La enfermedad y la pobreza después de la salvación. Porque hay muchos que no son salvos, ¿verdad? Pero después de la salvación, lo que más daña al ser humano es la enfermedad, porque se van al más allá y a veces se van sin Cristo al infierno. Y la pobreza que no ayuda, en pocas palabras, a que salgamos adelante. ¿Verdad? Que son las dos, por lo menos la salvación, la sanidad
y la prosperidad son de las claves importantes para que el evangelio se predique en toda la tierra, ¿sí sabía? Entonces, cuando le creemos a Dios e imitamos al Dios Altísimo, por la palabra de Dios Él no veía el universo. Él no veía el universo y por la palabra de Dios Él dijo, se echa la luz. ¿Y qué cree que pasó? Se hizo la luz. Él no veía a los seres humanos y a través de su palabra Él comenzó a operar, a declarar, hagamos al hombre, y comenzó a formarse el ser humano espiritualmente hablando. Él no veía los árboles que daban fruto para que usted comiera, Él no los veía, pero a través Él dijo, hagamos árboles que den fruto para que el ser humano coma de ellos. Y entonces dice, fue así hecho. Dios habló cosas y se manifestaron, ¿me entiende? Usted habla cosas de acuerdo a lo que Dios ya estipuló en su palabra y comienzan a verse cosas. Usted ve a lo mejor un riñón dañado, en un análisis, en una radiografía, salió a lo mejor un riñón dañado, un corazón dañado, un órgano, un páncreas, el intestino, algo salió dañado ahí en un examen. Pero usted comienza a declararse sano, a declarar un milagro creativo, usted comienza a declarar un milagro creativo, que se hace unos riñones nuevos, un páncreas nuevos, etcétera. ¿Y qué cree que hace Dios a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo? Usted habla algo, no ve usted el riñón sanado, usted sabe que está ahí dañado, pero usted habla y dice en el nombre de Jesús, yo declaro un milagro creativo donde se hace un riñón nuevo, donde se hace un órgano nuevo en ese cuerpo y comienzan a suceder cosas porque Dios a través de su poder comienza a operar en esos cuerpos. Y las cosas que no se ven, usted a través de lo que habla, comienzan a hacerse visibles, es decir, ese riñón, ese órgano en ese cuerpo que estaba dañado, ahora Dios lo hizo nuevo. Pero porque Dios lo hizo a través de su poder, pero también a través de la contribución de usted, donde usted declaró el milagro creativo en ese órgano. ¿Está captando? ¿Va a imitar a Dios? ¿Va a imitar a Cristo? Así es que no debe llegar ni un terremoto aquí a Guadalajara, ¿eh? Y si quiere sonar ahí el terremoto, quiere dar lata, ¿qué va a hacer usted? Te reprendo. Y declare una tierra donde no va a haber terremotos, ni va a haber tempestades, ni nada. Acaba de temblar por allá en Los Mochis, ¿sí sabían? Acaba de temblar hace poquito. Entonces necesitamos como hijos de Dios empezar a actuar la palabra, hablarla, no ser oidores olvidadizos, sino guardarla y hacer conforme a lo que Dios escribió o dijo en los profetas, en su palabra. Así que vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Y si alguien viene con una necesidad física, créalo que indiscutiblemente el Espíritu Santo, a través de lo que hablemos, va a hacer un milagro creativo en ese cuerpo. ¿Cuántos saben? Dele gracias a Dios con sus propias palabras. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias, mi Dios. Una vez más hemos comprendido, Señor, que eres un Dios grande, glorioso, poderoso. Y que ahora a través de lo que hablamos, tú comienzas a manifestarte, Señor. Tú comienzas a manifestar ese derecho legal de ese pacto que nos has delegado, nos has dado. Porque tú eres fiel a tus promesas. Si tú dijiste que nos ibas a bendecir, si tú dijiste que nos bendeciste a través de Jesús con toda bendición espiritual en lugares celestiales, yo creo ahora, Señor, que esa bendición se manifiesta en mi vida a través de mi fe y a través de lo que yo hablo en el nombre de Jesús, porque yo guardo tu palabra en mi corazón, pero también hago conforme a lo que está escrito. Yo hago, Señor, conforme a lo que tú escribiste en tu palabra. Yo hago conforme a lo que tú dijiste, Señor. Yo pongo por obra tus palabras, mi Dios, que es una fe sustancial, una fe activa, una fe que funciona, mi Dios. No nada más soy oidor olvidadizo, Señor, sino soy un hombre, soy una mujer, diga, si usted es mujer o es hombre, diga, yo soy alguien que pongo por obra tu palabra, Señor, para que se manifieste dentro de no mucho tiempo lo que tú has decretado para mi vida, las bendiciones que tú prometiste a Abraham y a su descendencia,
ahora mismo yo la recibo en el nombre de Jesús. Y me declaro un heredero del mundo en el nombre de Jesús. Declaro que la bendición que le prometiste a Abraham también se manifiesta en mi vida, porque yo vengo de ese linaje, yo vengo de esa descendencia en el nombre de Jesús. Y esa descendencia es estar en Cristo Jesús y recibir toda la herencia que es la larga vida, que es la salvación eterna, la sanidad, la salud, la prosperidad financiera. Todo ello, Señor, me pertenece, la autoridad, el señorío, el dominio sobre este planeta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo sé que comienzo a hablar tu palabra y comienzan a suceder cosas milagrosas en este mundo material. Comienza a manifestarse lo que yo he hablado en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque todo lo que he dicho en esta serie se cumplirá. Tú lo cumplirás porque tú eres fiel. Eres fiel porque tú lo has prometido y tú eres fiel. Y tú nunca fallas. Gracias, mi Dios. Dele un fuerte aplauso a Jesús, porque Él lo ha dado a través de su sacrificio. ¿Viene alguien enfermo para orar por usted y reciba la sanidad de su cuerpo? ¿Viene alguno con una necesidad física? Ya ve, el domingo pasado oramos por personas y se vieron milagros de sanidad. Usted mismo se dio cuenta que vinieron milagros de sanidad, ¿verdad? ¿Viene alguien con una dolencia para orar por usted? Problema físico, enfermedad incurable o como se llame, en el nombre de Jesús se va todo ello. Órgano dañado, el Espíritu Santo pone un órgano nuevo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo pone un órgano nuevo? Entonces, tenemos un Dios creativo, un Dios que conoce los cuerpos humanos, porque Él diseñó la estructura del cuerpo humano. Y como Él conoce los cuerpos, fíjese bien, a través de ello, Dios comienza a hacer o a recrear o a regenerar órganos que hayan estado dañados. En el nombre de Jesús, Señor, tú lo haces. Bueno, no hay ningún enfermo. Alguien que quiera recibir a Cristo ahí donde esté, cierre sus ojos. Diga: Señor Jesús, yo ahora creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, yo te recibo ahora y reconozco que tú moriste por mí en una cruz y que descendiste 3 días y 3 noches al infierno a sufrir y hacerlo todo por mí. En el nombre de Jesús,